Entrevistas en sintonía con vos. Estamos a 15 minutos de llegar a las 10 de la mañana y ya la tenemos en línea a Sonia Aleso, secretaria general de AMSAFE. Hola Sonia, buen día, ¿cómo estás? Carito Murici de En Sintonía con Vos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día y feliz día del locutor y de la locutora. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias por el saludo y también gracias por atendernos en este sábado a la mañana frío. Así que bueno, ha sido muy amable, ¿eh? Queremos por favor. Hablar con vos, sabemos que contamos con poquito tiempo, así que preguntarte respecto a lo que está sucediendo ahora, polémico. El miércoles pasado informaron desde el Ministerio de Educación de la provincia la vuelta a clases presenciales del nivel secundario. Y al otro día, o sea, el jueves 1 de julio, ya comenzaron en algunas escuelas. ¿Cómo fue este regreso y cómo lo tomaron ustedes a esta medida, Sonia? Mira, lo primero que tenemos para decir es que nosotros discutimos dos aspectos de la medida. La primera tiene que ver con la falta de tiempo para organizar la vida de la escuela y la notificación a los padres y a la comunidad. En realidad, el cierre de la semana epidemiológica siempre es el viernes. Sí. Es más, eso estuvo defendiendo hasta hace una semana y media la propia ministra, cuando se criticaba porque los viernes a última hora se avisaba. Efectivamente, los viernes termina la semana epidemiológica. Hay una resolución del Consejo Federal que para cualquier cambio de situación, sea de la presencialidad a la virtualidad o viceversa, porque puede pasar también que haya un pico y tengamos que volver, se da 48 horas para notificar a la comunidad, a los padres, organizar el trabajo escolar. Esto fue de un miércoles para un jueves. Tomamos conocimiento nosotros por los medios, porque ni siquiera se nos informó a los sindicatos. Tomamos conocimiento a eso de las 7 de la tarde por informes de nuestros propios afiliados, directivos o docentes. El segundo aspecto, que es más preocupante aún que el tema del tiempo, sí, es el tema de la situación epidemiológica de algunas localidades. Nosotros, la curva está mejorando en toda la provincia, pero Santa Fe, Rosario y Villa Constitución son todavía lugares donde hay muchos casos, más de 500 cada 100.000 habitantes, que es lo que fija la normativa nacional y la del Consejo Federal, que la propia ministra firmó. Y además todavía tenemos alta ocupación de camas. En el caso de Villa Constitución deriva muchos pacientes a Rosario, y además tenemos un índice de lo que se llama razón, que es la multiplicación de casos cada 14 días, que todavía sigue siendo alta. En el resto de la provincia, salvo algunas localidades donde hubo brotes o problemas en los últimos días, no están por debajo de 500, que es lo que fija la normativa, que para la presencialidad nosotros ya habíamos señalado que era alto. Ustedes imagínense que Europa toman más o menos un indicador de 200 o 250 cada 100.000 habitantes y no importa si el conglomerado es un gran conglomerado o es una ciudad pequeña. Estados Unidos también, para la vuelta a las escuelas. ¿Por qué? Y bueno, porque en las escuelas se producen contagios. En el caso, además de la secundaria, es donde nosotros tenemos ubicado mayor cantidad de contagios. Dentro de la franja etaria de 0 a 17, que empezó a disminuir, pero no lo que debería haber disminuido en los días en que secundaria estuvo en la virtualidad, y la franja etaria, en esa franja etaria, los chicos de la edad de secundaria, de 11, 12 a 18, son los que más, dentro de los estudiantes, más contagios tuvieron. ¿Por qué? Por una cosa más sencilla, porque hay más movilidad en secundaria. Claro. Los chicos de primaria es más fácil mantener la burbuja, los maestros no rotan, en secundaria los profesores rotan
común que un profesor trabaje en 5 escuelas. No hay manera de preservar la burbuja como... y además, bueno, no solo el transporte, la entrada y la salida de la escuela y una serie de cuestiones. Esto es lo que nosotros objetamos. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la última semana antes del receso invernal, y lo ideal sería que en las 2 semanas de receso invernal la sociedad, los papás, las mamás se sigan cuidando para que a la vuelta de las vacaciones no tengamos de nuevo un crecimiento de casos y podamos continuar con la presencialidad. Más aún ahora que ya se descubrió que está circulando en Argentina la cepa Delta, es de una gran preocupación, y en ese sentido tenemos que seguir cuidándonos al mismo tiempo que se vacuna a un número muy alto de la población, que es lo que se está haciendo, ¿no? Sonia, ¿siente que se tomaron medidas improvisadas, por llamarlo de alguna manera? Porque la ministra Cantero, ella había dicho que en verdad ya se venía trabajando con esta posibilidad. El regreso, de hecho, progresivo de la secundaria en otros lugares de menor población, claro está, pero que se venía ya trabajando y barajando esta posibilidad del regreso a la presencialidad del nivel secundario. ¿Es una medida improvisada? ¿Por qué motivo? Yo creo que lo que no está organizado, primero tendría que haber una convocatoria con el Comité Mixto de Salud. Eso además dice la normativa vigente también. Ellos se comprometieron, el Ministerio de Educación se comprometió a una convocatoria que seguimos esperando los sindicatos docentes. Tiene que haber una reunión donde esté salud y educación para mirar la situación epidemiológica ciudad por ciudad, algo que no hemos podido hacer, porque nosotros tenemos un seguimiento de la situación epidemiológica y hasta ahora nadie ha desmentido nuestros datos. Los datos que nosotros hemos hecho públicos, lo hemos enviado a los medios, lo hemos constatado con médicos, epidemiólogos y matemáticos que hacen una proyección, nunca han sido contestados como que no son ciertos o que están mal tomados. Entonces, tiene que haber el regreso gradual a la presencialidad. Tiene una normativa que se tomó en el Consejo Federal de Educación de cómo se va pasando de fase. Nosotros tenemos departamentos que están en alarma epidemiológica y que abrieron la presencialidad. Uno podría decir, bueno, una presencialidad con bimodalidad cuidada en inicial y en primaria, que se pueden mantener más las burbujas, donde estamos en el límite de los 500 o 550, si se mantiene una vigilancia epidemiológica, si hay muchos testeos, se puede hacer, pero ya añadir mucha más circulación como es la escuela secundaria en lugares donde todavía no bajó la curva nos parece poco serio. Sonia, te pregunto, bueno, primero antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda, te consulto si este apresuramiento es meramente político, por una cuestión política, porque ustedes se enteraron, como lo decía Carito hace un ratito, de un día para el otro. Yo creo que es político, sí, yo creo eso. Creo que es parte de la presión de un sector de la sociedad que tiene mucho micrófono, pero no es mayoritaria. La mayoría de los padres quieren que haya cuidado sobre la salud de sus hijos. No es verdad que es mayoritario un número que tiene mucha audiencia tanto a nivel nacional, que son padres identificados políticamente, no son padres nucleados por la buena voluntad. La mayoría son de escuelas privadas caras que tienen mucho poder de lobby, pero hay muchísimos padres, y nosotros lo hemos comprobado, los maestros y las maestras en toda la provincia, que hay muchísimos padres que quieren la presencialidad como nosotros también, pero lo quieren cuidada y tienen miedo, porque no es verdad que los chicos no se contagian, no es verdad que la escuela puede poner una barrera, la escuela, el club, la calle, la familia, son todos lugares donde si no hay
las debidas medidas, hay contagio. Donde hay mucha circulación de gente, hay posibilidad de contagio, ¿no? Sonia, y en ese sentido tenemos que seguir garantizando que una parte muy alta de la población esté vacunada para evitar males mayores. No estamos bien todavía en camas en Rosario y en Santa Fe, por más que digan que sí. Hay que preguntar a los médicos cuál es la situación. Entonces me parece que hay que tener muchísimo cuidado para que no tengamos una tercera ola como está viviendo Europa, con mucha preocupación. Te pregunto, con estas idas y vueltas, a ver, ¿cómo se sienten los docentes? Digo, ¿se sienten poco respetados? Porque, a ver, hay escuelas que están preparadas realmente para cumplir con todos los protocolos. Hace algunos días nada más fue una noticia que se conoció a nivel nacional, que fue el abrazo, el frazadazo simbólico a la escuela Richeri por falta de gas. Bueno, son también las evidencias que deja la pandemia en cómo está hoy por hoy la infraestructura y por momentos también el descuido del Estado hacia las escuelas. Mira, la cuestión de la normativa está claro en la normativa vigente, por eso te digo que muchas veces no se cumple con la normativa, los gobiernos no cumplen con la normativa y nosotros tenemos que hacerla cumplir. Si no hay condiciones sanitarias o de infraestructura en la escuela no se puede abrir. Hay que dejarlo claro, está escrito en el Consejo Federal y la ministra Cantero lo firmó en el Consejo Federal. Sí, pero ¿qué porcentaje de escuelas hoy no están en condiciones, por ejemplo? No son la mayoría. Yo también quiero ser clara, yo no voy a hacer terrorismo sobre una cosa que no es verdad. Por supuesto las escuelas se tienen que mejorar, haya pandemia o no haya pandemia. También me gustaría aclarar que cuando se habla de las ventanas abiertas o del correr aire, no significa que estén todas las ventanas abiertas, significa dejar 5, 6, 7 centímetros y que corra viento, y que no está prohibido prender las estufas, algo que también circuló mucho en las redes. No está prohibido prender ni las estufas ni las pantallas. Se puede calentar los salones y todo lo demás. Ahora, claramente, lo que sí decimos es, en las escuelas donde no haya condiciones de infraestructura, porque no hay gas, porque hay pérdida de gas, porque hay un problema en la infraestructura, no se puede dar clases en forma presencial y está taxativamente planteado por escrito en los protocolos que avalaron la mayoría de los ministros del país en el Consejo Federal. Sonia, Fabio Montero Sí. te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estaba pensando en esos padres que no tienen micrófono. Retrotrae un poquito la conversación, ¿no? Y aclarar también que los que tienen micrófono no solamente son padres influyentes de colegios privados, sino también hay corporaciones muy potentes detrás de todo ello. Pero Sí, es verdad. en los otros padres, en los padres silenciosos, en los que no tienen micrófono. ¿Es posible que eso se haya manifestado en la poca asistencia que hubo esta semana en los colegios, que en algunos colegios ha llegado a un promedio de presencialidad del 20, 30 o 40% y no más que ello? Yo creo que hay una suma de factores, no es uno solo. Y yo me niego a decir que el único factor es el frío, porque frío hace todos los inviernos. Entonces creo que hay una suma de factores. Uno es que hay padres que tomaron la decisión de no mandar a los chicos a la escuela porque no están seguros hasta que haya mayores condiciones epidemiológicas. Ese es uno de los aspectos. El otro, las condiciones de infraestructura de algunas escuelas, que los padres lo saben. La tercera, que me parece que es un tema para el que hay que trabajar muy fuertemente, es que hay en las escuelas de los sectores más vulnerables hay una baja de la presencialidad y tiene que haber un trabajo. Nosotros estamos presentando un documento la semana próxima a nivel nacional para acompañar las trayectorias escolares de los chicos y para recuperar, especialmente en aquellos sectores donde durante mucho tiempo por la pandemia no han tenido clases o no han tenido dispositivos o forma de estar cerca de la maestra. Vamos a estar presentando un proyecto a nivel nacional
que esperamos que se lleve adelante en todo el país. Y hay cuestiones sociales, ¿no? La pandemia no, las consecuencias de la pandemia a nivel educativo, cultural, económico y social van a ser complejas. Creo que por eso es tan importante, nosotros lo hemos planteado varias veces en la paritaria nacional y también aquí en la paritaria provincial, la importancia de trabajar estos temas con las escuelas, ¿no? Por eso también estamos peleando por una nueva ley de financiamiento educativo y por una ley de conectividad que pueda dotar, por un lado, más financiamiento para la educación y por el otro, de computadoras, conectividad, soportes tecnológicos, formación docente, para que los chicos y las chicas tengan acceso a estos soportes tecnológicos, ¿no? Estamos discutiéndolo, se empieza a discutir a nivel nacional. Creo que es una buena noticia tener una nueva ley de financiamiento que aumente el presupuesto educativo nacional. Después estaremos discutiendo el contenido de la ley, ¿no? Exactamente. Sonia, de acuerdo a cómo viene avanzando, y bueno, evidentemente la posibilidad del regreso a la escuela no está vinculado con factores epidemiológicos, por lo mismo que vos narrabas hace un rato, pero ya hay reuniones incluso de rectores de universidades por un regreso a la presencialidad en las universidades. El nivel terciario de la provincia de Santa Fe, ¿qué novedades tiene? ¿Qué avance han hecho ustedes junto al Ministerio de Educación en relación a ese colectivo de estudiantes? Mira, hasta ahora no hay un avance sobre qué va a pasar con el nivel terciario y universitario, pero lo mismo que vos estás planteando, hay discusiones ya para el regreso del nivel terciario y universitario luego del receso invernal. Nosotros hasta ahora no hemos tenido reunión con el Ministerio por este tema, pero sí sé que a nivel nacional está habiendo reuniones con las universidades nacionales para ver cómo se garantiza algún tipo de presencialidad. Sonia, bueno, ha sido muy amable por dedicarnos este tiempo para poder conversar con vos sobre este tema, así que te agradecemos mucho tu tiempo y tu contacto. No, a ustedes y un abrazo grande y gracias por llamar y que terminen bien el día los y las locutoras. Muchas gracias, muy amable, que tengas un buen fin de semana. Hablamos con Sonia Aleso, secretaria general de AMSAFE.